y toda la alabanza, y qué bueno que hemos cantado al Señor con todo nuestro corazón esta mañana. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, y quiero que lo leamos juntos 3 veces este pasaje. Y como es un pasaje que habla precisamente sobre la declaración de la resurrección de Jesús, me gustaría que en honor a esta palabra y a esta declaración, yo sé que hemos estado de pie bastante tiempo, pero solo por este momento, en honor a este pasaje, quiero que nos pongamos de pie y que repitamos 3 veces lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mi mensaje de hoy se titula Las glorias de la resurrección. Las glorias de la resurrección. Entonces, vamos a leer 3 veces 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Que lo oigan hasta Los Ángeles y que lo oiga Tijuana y que lo oiga todo el mundo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, por haber resucitado un día como hoy. Muy bien, pueden tomar asiento. No hay, hermanos, declaración más maravillosa en toda la Biblia como la declaración del apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hay un credo apostólico, y este credo apostólico dice que Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitado al tercer día. Cuando la iglesia primitiva se reunía para darle gloria a Dios, cuando se reunían para aprender de su palabra, cuando se reunían para cantarle a Jesús, en su introducción ellos decían: Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitado al tercer día. Y esto es lo que proclamamos nosotros el día de hoy. Hoy proclamamos que la tumba está vacía. Hoy proclamamos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De las 4 religiones principales del mundo, el judaísmo, el budismo, el islamismo y el cristianismo, de estas 4 religiones, hay 4 que se basan en sus personas. Por ejemplo, por el lado del judaísmo tenemos a Abraham. Abraham vivió 165 años, unos 2000 años antes de Cristo, y fue el fundador del judaísmo. Luego nos vino el budismo en los años 500 antes de Cristo. En realidad, Buda, su nombre original es Siddhartha Gautama. Este hombre vivió en los años 500 antes de Cristo y apenas vivió 80 años. Luego nos vino el profeta Mahoma en los años 570 antes de Cristo. Su nombre original es Abul Qasim Muhammad, un hombre que nació en Arabia Saudita y vivió apenas 62 años. Pero después de él nos vino el personaje más grande de toda la historia, el hombre que dividió la historia en antes y después de Cristo. Y aunque solo vivió 33 años, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. No vivió 80 años, no vivió 165 años, no vivió 62 años. Jesucristo es el ser eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es como Abraham. Jesucristo no es como Buda. Jesucristo no es como Mahoma. Jesucristo un día fue sepultado y todos los años millones y millones
de todo el mundo van al sepulcro, pero cuando ven en el sepulcro está vacío. Por eso el ángel le dijo a María: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y en verdad, mis hermanos, no debemos de buscar entre los muertos al que vive, porque Cristo resucitó y reina en el cielo por todos los siglos de los siglos. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo no está muerto. Jesucristo resucitó entre los muertos. Por eso, mis queridos hermanos, me da mucho gusto que hoy celebramos la resurrección del Señor Jesús. La noche del viernes, más bien la noche del jueves, por la noche, el Señor Jesucristo tuvo 6 juicios tremendos. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. El primer juicio fue el religioso por Anás, uno de los sacerdotes. Otro juicio religioso fue por Caifás. Y el otro juicio religioso fue por el Sanedrín. Tanto Anás como Caifás y el Sanedrín, la palabra Sanedrín significa santos sentados. Era un grupo de 70 jueces que determinaban la culpabilidad o la inocencia de alguien. Y en este caso, tanto como Anás, Caifás y el Sanedrín encontraron a Jesús culpable y lo condenaron a la pena capital, a la pena de muerte, que era la crucifixión. Luego, el Señor Jesús, esa misma noche, enfrentó otros 3 tribunales romanos. Primero con Pilato, y Pilato lo encontró inocente. Pilato lo manda a Herodes, y Herodes también lo encontró inocente. Entonces Herodes, al ver la inocencia de Jesús, lo devuelve otra vez a Pilato. Y Pilato lo encontró, hermanos, inocente, pero lo entregó a los judíos y lo crucificaron. Pero gloria a Dios que el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que los judíos condenaron, el Cristo que los romanos condenaron, el Cristo que los religiosos condenaron, no quedó clavado en una cruz, ni quedó sepultado en una tumba. Tal como decía la profecía, al tercer día Jesús resucitaría de los muertos, y Él cumplió su promesa y resucitó. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, María, la madre de Jesús, y María Magdalena fueron al sepulcro, y cuando llegaron al sepulcro, el sepulcro estaba vacío. Y estaba vacío porque su maestro, porque su Señor había cumplido su promesa, que Él al tercer día resucitaría de entre de los muertos. No hay nada que pueda retener el reino de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 24, dice que la muerte no pudo retenerlo. Y si la muerte no pudo retenerlo, mis queridos hermanos, no hay nada que pueda retener su reino. Si la muerte no pudo retenerlo, ni el ateísmo, ni el comunismo, ni la filosofía, ni la mala ciencia, ni el ateísmo, ni los agnósticos, ni los religiosos, no hay nada que puedan detener el reino maravilloso de Jesús, porque Él vive. Jesús no está muerto, resucitó al tercer día. Mis hermanos, es un día de fiesta, es un día de celebración, es un día de victoria para la cristiandad. Nuestro Señor no está sepultado, nuestro Señor ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy en día, mucha gente continúa buscando entre los muertos al que vive. Religiones muertas, ceremonias muertas, ritos muertos, filosofías muertas, ciencias muertas, pensamientos muertos, y están buscando todavía entre los muertos al que vive. Si Jesucristo vive, tenemos que entender un principio elemental esta mañana. Jesucristo no es un mito, Jesucristo no es una leyenda, Jesucristo no es un cuento. Jesucristo es una persona viva y real que vive en nuestros corazones.
¿Por qué decimos que no es un mito? ¿Por qué decimos que no es una leyenda? ¿Por qué decimos que no es un cuento? Porque en el Nuevo Testamento, después que Jesús resucitó, fue vivo y real, porque el Señor Jesús se dejó tocar, se dejó ver, comió con los discípulos, platicó con los discípulos. Había un discípulo que era tan incrédulo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tomás. Y espero que no haya ninguno como Tomás esta mañana. Que Tomás, por incrédulo, se perdió una semana de comunión con Dios. Y al final dice la Biblia que ahí estaba Tomás. Y Jesús le dice: ok, Tomás, así que tú no crees que yo soy el que soy. Tú no crees que yo soy Jesús, el que ha resucitado. Y Jesús le dice: ven, Tomás, tócame. Tócame, pon tu mano sobre los hoyos aquí en mis manos, pon tu mano sobre mi costado. Y entonces Tomás se le queda viendo sin duda los ojos a Jesús y le dice: sí, Señor, hoy creo que tú eres, hoy creo que tú has resucitado. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído, mas bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros no hemos visto a Jesús carnalmente, humanamente, pero sabemos que vive y mora dentro de nuestros corazones. Bienaventurados los que no lo hemos visto, pero sin haberle visto, creemos y sabemos que es vivo y real en nuestros corazones. Un aplauso fuerte a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de Jesús es la historia más maravillosa de todos los tiempos. O la historia de Jesús es el más cruel engaño para toda la humanidad. Si es un engaño, todo nuestro mensaje cristiano, la esencia del evangelio mismo, hermanos, se viene abajo, porque si Cristo no resucitó, entonces se derrumba toda la esperanza y la fe de millones de cristianos que hemos construido nuestras vidas en la persona de Jesús alrededor del mundo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero todos sabemos aquí esta mañana, sabemos que la vida, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús es un hecho histórico y viviente. Esto significa que nuestro mundo ha sido tocado por el amor de Dios. Significa que Dios no se ha olvidado de nosotros. La resurrección, una de las glorias de la resurrección, nos dice que Jesús vino a visitar este mundo. Nos dice que Jesús vino a tocar este mundo. ¿Y cómo lo tocó? Lo tocó con el sacrificio de Jesús y lo confirmó con la resurrección de su Hijo. Sabemos que la vida de Cristo fue una vida entregada a Dios. Una vida en la cual Dios cumplió todas sus profecías. La resurrección es un hecho histórico y viviente. Significa, mis queridos hermanos, que nadie tiene excusa para presentarse delante de Dios. El mundo ha sido visitado por Dios. Las enseñanzas de nuestra vida cristiana descansan sobre la base de la resurrección de Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención a mí cuando hablamos de la resurrección de Jesús? Lo que me llama a mí la atención, mis queridos hermanos, es que la resurrección es la gloria de nuestro cristianismo. Sin resurrección no habría cristianismo. Hay más de 1700 religiones alrededor del mundo, pero solo un precursor se proclama, el de la tumba vacía. La tumba de Abraham es visitada por millones de judíos. La tumba de Buda es visitada por millones de budistas. La tumba del profeta Mahoma es visitada por millones de islámicos. La tumba de Jesús también es visitada por millones de cristianos. Pero la única diferencia es que la tumba de Jesús continúa vacía. Fue recibido en gloria. Y por eso, mis queridos hermanos, la resurrección es la gloria de nuestro cristianismo. Un segundo punto que me llena de alegría es que la resurrección también es la gloria de nuestra fe.
Sin resurrección, todo sería una vana religión. ¿Saben por qué estoy aquí esta mañana? No solo porque es domingo, día de resurrección. Estoy aquí porque tengo una esperanza maravillosa en Cristo. La resurrección me dice a mí que un día yo también voy a resucitar. La resurrección me dice a mí que Cristo confirme estas palabras cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Él resucitó, nosotros un día también resucitaremos. ¡Qué esperanza maravillosa tenemos en Cristo! Una esperanza que nadie nos puede quitar. Una esperanza que nadie nos puede arrancar. Hermano, que te quiten tu casa, que te quiten tu carro, tu trabajo. Es más, si quieres que te quiten tus hijos, pero que nunca te quiten la esperanza maravillosa de resucitar un día, así como Cristo resucitó. Nos pueden arrancar todo en la vida, nos pueden arrancar incluso en pedazos, pero que no nos quiten la esperanza de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Que viva la resurrección, hermanos, porque Cristo resucitó un día como hoy. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están felices esta mañana? Démosle gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, porque Él resucitó un día como hoy. ¡Hey! Que nadie nos robe la esperanza. Los hombres de Dios, como Pablo, que murió guillotinado, y murió guillotinado por la esperanza que tenía en Dios. El apóstol Pedro murió crucificado cabeza abajo por la esperanza que tenía en Dios. El apóstol Juan fue expatriado de Jerusalén a la isla de Patmos, y dice la Biblia que fue expatriado y no renunció porque tenía una esperanza en Dios. Miles y miles y miles de cristianos alrededor del mundo han muerto porque no se dejaron arrancar la esperanza en la resurrección del Señor. Hace unos años, en Corea del Norte, 3 hombres que se proclamaron hijos de Dios, 3 hombres que estaban anunciando el Evangelio, fueron, hermanos, primero torturados y después un tractor con llantas metálicas aplastó sus cerebros en la plaza pública, solo porque no renunciaron a su esperanza. Por último, el gobierno les dijo en la plaza pública: si ustedes renuncian a su fe en Cristo, los dejamos ir con sus familias. Y ellos dijeron: no renunciamos a nuestra fe. Los acostaron en la plaza pública y estando ahí muchas personas, ante la mirada de miles de curiosos, cuenta la historia que esos tractores pasaron sobre sus cabezas, y con el tronido de las cabezas mucha gente se desmayó. Y yo les aseguro que muchos de ellos, al ver la esperanza de estos hombres, también abrigaron la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Muchos hombres y mujeres alrededor del mundo han sido quemados en la hoguera, han sido torturados porque no renunciaron a su fe y a su esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque ellos creían en una verdad, y esa verdad que ellos creían era que Cristo había resucitado de entre de los muertos. Por eso, hermanos, no perdamos nuestra esperanza, no perdamos nuestra fe. Vengan las pruebas que vengan los sufrimientos que vengan, no pierdas tu esperanza en Cristo Jesús. Todos hemos escuchado el canto de... ¿Sabe aquel canto que dice: he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja yo he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué bonito que cantamos. Bueno, aquí no lo cantamos, pero sin duda lo han escuchado. Que dice: he decidido seguir a Cristo. Vamos, cantémoslo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Hey, qué buen coro tengo! Gracias, Dios. Un coro bonito me has dado en la iglesia. Miren, la canción esta nació de un hombre que no renunció a su fe. Llamaron a su mujer y a sus 7 hijos, y ante la plaza pública
le decían: si renuncias a tu fe, no te quemamos. Y estaba atado en el árbol y alrededor ya estaba listo para prenderse el fuego en la hoguera. Si renuncias a tu fe, te dejamos ir con tu mujer que está aquí enfrente y a tus 7 hijos. Y el hombre decía: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Por segunda vez, renuncia a tu fe, renuncia a tu cristianismo. Y el hombre cristiano seguía diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por tercera vez, y esta es la última oportunidad, niega tu fe, rechaza a tu Cristo y te dejamos ir con tu familia y tus hijos. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y quemaron al hombre. Luego ponen a su mujer y ante sus hijos le dicen que si renuncia a su fe. Y ella vuelve a decir lo mismo de su marido. Su marido había dicho: he decidido seguir a Cristo. Y ella en la hoguera frente a los hijos le decían a ella: renuncia a tu fe y te devolvemos con tus hijos. Y ante la mirada de sus hijos, con lágrimas, con llanto, y con el llanto profundo, esta mujer por dentro también decía, igual que su marido: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si este hombre, y si esta mujer, y si estos 7 hijos nos dan ejemplo de que murieron quemados en la hoguera y que nunca perdieron la fe, que nunca perdieron la esperanza, ¿por qué vamos a perder la esperanza nosotros? ¿Por qué vamos a renunciar a nuestra fe? Si la fe de ellos, la esperanza de ellos estaba basada en que un día, al igual que Jesucristo, ellos también resucitarían. Y por eso Pablo le dice a los corintios y le dice a los tesalonicenses que a la final se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza que ellos tuvieron, la esperanza que yo tengo un día, de que al final esa trompeta se va a tocar. Y como decía Job en el libro de Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi piel, aunque mi carne deshecha esté, al final Dios me levantará del polvo y mis ojos verán a Dios, mis ojos verán al Redentor de mi vida. Mis hermanos, qué maravillosa promesa tenemos en Cristo Jesús. Recuerda lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. ¿Qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué más dice? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La resurrección es la gloria de nuestra esperanza. Sin resurrección seríamos los más dignos de lástima y conmiseración. Y mis queridos hermanos, por último, una de las glorias de la resurrección es que la resurrección es la evidencia irrefutable que nuestro Señor Jesucristo es Dios. La resurrección es la evidencia irrefutable que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, ¿cómo cree usted que hubiera quedado Jesús? Si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, Jesús hubiera quedado como un simple hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Pero gloria a Dios, Él resucitó. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Primicias de los que durmieron, dice la Biblia, es hecho. Y mis queridos hermanos, para ir terminando mi mensaje, la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos, sí, habla de la tumba vacía, y esa tumba vacía habla de un Cristo resucitado. Y por tal motivo, la resurrección se vuelve en el eje central de nuestra fe y de nuestro cristianismo. La tumba vacía nunca ha tenido, hermanos, otra explicación tan extraordinaria como lo es la resurrección corporal de Jesús. ¿Cuántos escépticos,
¿Cuántos pseudointelectuales rechazan la resurrección de Cristo, diciendo que la resurrección de Cristo es simplemente un mito, una leyenda, simples inventos, simples cuentos de la gente? Pues no, hermanos y amigos, Jesucristo es vivo y real y resucitó entre los muertos. Jesús es real en nuestras vidas. Por tanto, usted no debe de vivir más en la angustia. No viva en su derrota, no viva en su fracaso, no viva en su mal pasado. Cristo derrotó todo eso en la cruz y mediante el poder de la resurrección. Ya no somos cautivos, somos libres. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad, de la derrota a la victoria, del fracaso al progreso en Dios, de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hemos pasado de una condenación eterna a una vida eterna. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque la Biblia dice que Cristo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús resucitó de entre los muertos. Usted no debe vivir más en sus fracasos, en sus vicios, en sus malos hábitos, en sus calamidades físicas, en sus problemas morales y espirituales, porque Cristo resucitó. Cristo ya no está colgado en una cruz. Hermano, suban la pantalla, por favor. Cristo ya no está colgado en una cruz. Y todos podemos ver en nuestras cruces cristianas, podemos ver, hermanos, una cruz vacía. ¿Ve usted un Cristo en esa cruz? ¿Ve usted a alguien crucificado en esa cruz? No vemos a nadie crucificado en la cruz, porque el Señor Jesucristo, tal como cantamos ese canto, ¿cuál es el canto que cantamos? Tu nombre levantaré, en donde dice que bajó del cielo, y del cielo a la cruz, de la cruz a la tumba, pero de la tumba al cielo otra vez. Nuestro Señor Jesucristo ya no está colgado en un madero, ya no está colgado en una cruz. Por eso yo les digo esta mañana: bájalo de la cruz y sácalo de las cuatro paredes. ¿A dónde debemos llevar a Cristo? Ya no lleves a Cristo colgando aquí, porque Cristo no está muerto, Él está vivo. Mejor colócate una cruz, pero una cruz sin el Cristo, porque mi Cristo ya no está clavado en una cruz. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Baja a Cristo de tu pecho y llévalo a la calle, llévalo a la plaza, llévalo al mercado, llévalo a la escuela, llévalo a la universidad, llévalo a la fábrica, llévalo ahí en donde tú estudias, donde tú te desenvuelves. Lleva a Cristo, bájalo del cuello y dile al mundo que tu Cristo no está muerto, que tu Cristo está vivo y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, a nuestro Salvador, al que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la victoria que tuviste en la cruz. Te damos gracias porque si tú no hubieras resucitado, nuestra vida sería una vida vacía y frustrada. Pero te doy gracias porque ahora yo sé que tú no estás muerto. Ahora yo sé que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias porque un día como hoy nos diste la victoria. Y ahora, Señor, tenemos la seguridad de ir al cielo. Mientras todos están orando, con el rostro inclinado y los ojos cerrados. Yo no sé si hay alguien que dice: pastor, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Cristo entre en mi vida. Yo quiero que Cristo sea el Salvador de mi vida. Si usted nunca ha invitado a Jesús a vivir en su corazón, ¿por qué no le abre la puerta de su corazón y le dice: Señor, yo quiero que también resucites en mi vida? Yo quiero que me des la vida eterna y el perdón de pecados. Si usted está en esta condición, por favor, permítame orar por usted. Permítame pedirle a Jesús, junto con usted, que le perdone de sus pecados y que le dé una nueva vida en Él.
¿Habrá alguien en esta mañana que ahí donde está levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús? Levante su mano si este es su deseo. Permítame orar por usted. ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿Habrá alguien que levanta su mano? Levanta su mano y dice: pastor, ore por mí, yo quiero conocer a Jesús. ¿Habrá alguna persona entre nosotros? Este es el momento más importante de su vida. ¿Habrá alguien entre nosotros? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano, no luche con Dios. Solo permítame orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Este tiempo es el tiempo más importante para usted. ¿Habrá alguien en estos momentos? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Permítame que Jesucristo entre en su vida y que entre en su corazón. O quizá usted quiere reconciliar con Dios. Quizá usted conoce de Dios, pero se ha alejado de Dios. ¿Por qué no vuelve a los caminos de Dios? ¿Habrá alguien que levanta su mano? ¿Habrá alguien? Muy bien, Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.